Norman. Pero antes de saludarte, querido Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas, autor, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, gran amigo de Sin Censura, el maestro Norman Pearl, que también encabeza el esfuerzo que tienen de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, todos los días en Norman Pearl TV. Antes de escuchar sus comentarios, me llama la atención que ya inició la campaña de Salinas Pliego y de sus mascotitas, con mucho respeto, de sus achichincles. Se andan entrevistando entre ellos, con mucho respeto, lo digo. La periodista que formaba parte del equipo de Ventaneando, de Patti Chapoy, ahora convertida en gran analista política, Mónica Garza, entrevista a un gran personaje. Invita a Lili Téllez. Lili Téllez, que desde el Senado de la República defiende los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Entre ellos, pues, yo preguntaría si van a hacer algún análisis importante sobre la deuda fiscal que tiene Salinas Pliego ahora que salieron en la foto Sarmiento, Leonardo Curcio, María Amparo Casar, Pérez Gay, Javier Alatorre, todos estos personajes. Esta señora conocida en el bajo mundo de las redes sociales como Lady Chanel, que también se está muy sonriente en la foto. En fin, entre ellos van a ir queriendo, creo yo, tejer la narrativa. No hay que permitírselos, esa es mi opinión, pero vea y escuche parte de lo que dice la señora senadora Lili Téllez. Yo vivo... ¿Vives con miedo? Me lo aguanto. Yo me lo aguanto. Tengo una alta responsabilidad que cumplir. Y bueno, pues a veces sí hay miedo, pero me lo aguanto y hay que seguir adelante porque lo que está pasando en nuestro país requiere que tengamos valentía y entereza. Entonces tomo medidas de seguridad, vivo bajo las puertas de mi... Eso te iba a preguntar. ¿Es verdad que en tu casa las puertas están blindadas? Sí, es verdad. Es verdad. Es muy delicada mi situación. Es muy delicado enfrentar al régimen, a un régimen mafiocrático. Y ya para qué, no me voy a desviar en la entrevista a hablar de las pruebas que están saliendo, de lo que yo he estado insistentemente denunciando desde hace años, que Morena es una mafiocracia. El escándalo de la Marina es peor que una película sobre mafias. Lo que estamos viendo es gravísimo. Entonces, al estar levantando la voz en los Estados Unidos, diciendo la verdad, pues incomodo a muchos intereses y sé que estoy en el blanco, pero también a mí me mantiene mi fe en Dios y hay que seguir adelante. El PAN, como el PRI, como todos los partidos políticos, en este momento el Verde, el PT, Morena, ni se diga, sufren de divisiones internas. ¿Cómo te sientes tú adentro de tu partido? Porque a veces pareciera que en esta disidencia estridente, discursiva, en la oposición, pues en el PAN, en realidad, hay 2 o 3 figuras, tú entre ellas, que salen a gritar, a decir, y pareciera a veces que están solos. ¿Te has sentido sola dentro de tu partido? Yo no estoy afiliada al PAN, tendría que empezar por aclarar. Sí, pero estás dentro de esa bancada, ¿no? Lo que pasa es que estoy en la bancada del PAN, pero no estoy afiliada. Entonces, mi situación es... Ah, bueno, no, pues ya. No está ni afiliada al PAN, pero defiende los intereses del PAN, pero en el PAN se está echando a perder todo, pero bueno. Pobre de Lili Téllez, dice que tiene hasta las puertas blindadas de su casa, se dice centro de atención de este régimen de corrupción y de mafia. Mi querido Jaime Hernández, avancemos, por favor. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Muy buenos días a los 3 caballeros que me acompañan el día de hoy. Saben, yo
he estado tratando de encajar las piezas de este rompecabezas en el curso de las últimas horas. Y claro, la primera tentación es, este rompecabezas, ¿cómo se arma? Se trata de un desvarío. Estamos ante el desvarío de Ricardo Salinas Pliego, de Lili Téllez, incluso también de Alito Bandito, porque Alito Moreno, aunque diga él que no es un traidor, se ha ido a Estados Unidos. Incluso se ha hecho entrevistar por la misma periodista Rachel Duffy de la cadena Fox, que es amiguísima de Lili Téllez. Lo interesante del caso es que este rompecabezas, si uno lo mira con mayor detenimiento, es muy interesante. Fíjense, Rachel Duffy, la mujer que le ha dado voz a Lili Téllez en la cadena Fox, es esposa del secretario de Transporte de Estados Unidos, Swan Duffy. ¿Por qué digo que es interesante? Apenas ayer, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Swan Duffy, que es el esposo de Rachel Duffy, anunció que el Departamento de Transporte de Estados Unidos daba por terminada la aprobación del acuerdo de empresa conjunta entre Delta y Aeroméxico. Es decir, retiró la inmunidad antimonopolio y dijo que esta empresa conjunta entre Aeroméxico y Delta, ya ven que comparten vuelos y rutas, debe disolverse antes del 1 de enero de 2026. Y dijo lo siguiente: México no ha cumplido con el acuerdo bilateral desde el 2022, cuando rescindió abruptamente los slots y obligó a aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional AIFA. México alegó que su objetivo era permitir la construcción de obras para aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, obras que aún no se han materializado 3 años después. Al restringir los slots y obligar a las operaciones de carga a trasladarse fuera de la Ciudad de México, México ha incumplido su promesa, ha perturbado el mercado y ha dejado a las empresas estadounidenses con las manos vacías por el aumento de costos millonarios. Así es que esta es una mentira, es un pretexto para romper este acuerdo entre Delta y Aeroméxico. Pero, ¿por qué es importante incluir esta pieza del rompecabezas en esta andanada de ataques que ahora incluyen a Ricardo Salinas, a personajes como Amparo Casar? ¿Quién lo iba a decir, no? Qué ironía del destino. Amparo Casar, que encabeza una organización que se supone lucha la corrupción, lucha contra el cohecho, y la coerción y sobre todo la extorsión, porque grosso modo lo que está haciendo Ricardo Salinas es tratar de convertirse no solamente en víctima, está tratando de extorsionar al Estado de México. Válgame, ustedes imagínense si ustedes, este ladronzuelo que se encumbró al poder, que es una criatura del capitalismo neoliberal, que hizo su fortuna gracias a precisamente a las alianzas políticas que se fraguaron durante el neoliberalismo, va a ser el extorsionador mayor de la 4T. Válgame, por eso a veces tengo la tentación de pensar que esto es un desvarío, si no fuera por el contexto que tenemos actualmente. Yo prefiero ver las cosas en un contexto más amplio. Desde que se designó, que desde mi punto de vista fue una grosería, a Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, hay que recordar que Ronald Johnson es un exoperador de la CIA que hizo su trabajo muy bien en esa época en la que el interés de Estados Unidos era alentar golpes de Estado en Centroamérica y sofocar movimientos insurgentes que para deshacerse de autócratas que asfixiaban a los pueblos. Entonces, Ronald Johnson es un experto en desestabilización, es un experto en operaciones para derrocar gobiernos. Pongamos esa pieza en otro lado. Luego tenemos los planes de Estados Unidos en todo el hemisferio, que nadie sabe muy bien por dónde van estos planes hacia el hemisferio, pero todo parece indicar
que Estados Unidos estaría aplicando o utilizando los mismos manuales que utilizó en Centroamérica para atizar o sofocar movimientos que le permitieran de alguna manera establecer una suerte de cortafuegos en Centroamérica para que el comunismo no llegara a Estados Unidos. Bien, ahora el nombre del juego es Venezuela, un país que tiene unas enormes reservas petroleras y que Estados Unidos tiene en la mira bajo el supuesto, bajo el pretexto de que Nicolás Maduro le ha declarado la guerra a Estados Unidos a través de las pandillas que envían narcotraficantes y envían cargamentos de droga monumentales a través de lanchas rápidas. Apenas ayer vimos cómo la administración Trump presumía la destrucción de una tercera lancha rápida. No se especifica la carga, no se dice la identidad, solamente se señala que eran narcotraficantes, como siempre, que estaban a punto de entrar a Estados Unidos para dañar la salud de millones de estadounidenses. Entonces, pongamos todas estas piezas en ese rompecabezas. Para mí está claro, yo creo que Donald Trump y sus operarios están conscientes, primero, de que Nicolás Maduro no puede disponer de una riqueza petrolera que le da estabilidad, podría darle estabilidad económica y lo que es más, lo convierte en un aliado bastante atractivo de China y de Rusia. Y luego tengamos también muy en cuenta las operaciones y los movimientos que uno parece ser que no están conectados. La creación de este grupo de Ricardo Salinas para denunciar que en México todo está peor, con operarios como Amparo Casar, que ya sabemos que estando al frente de Mexicanos contra la Corrupción recibió dinero de la CIA a través de organizaciones como USAID. Y tenemos entonces a toda esta gente que son los nostálgicos del neoliberalismo, que se han dispuesto no solamente a defender al patrón, a Ricardo Salinas, sino defender un modelo, un estilo de vida de la derecha. Entonces, yo creo que realmente uno puede burlarse todo lo que quiera de Ricardo Salinas Pliego y de este movimiento, pero no es tan inocente y yo diría que no es tan ingenuo si lo contemplamos en el amplio espectro de lo que está ocurriendo en América Latina. No cabe duda que desde que llegó Trump decidió resucitar la doctrina Monroe del siglo XIX para reclamar América para los americanos, es decir, Latinoamérica y todo lo que ocurre ahí para los latinoamericanos. Déjenme, miren, aquí lo tengo. Quiero recomendarles a los que puedan leer en inglés. Es un libro que se llama Las revoluciones inevitables. Bueno, este libro, Las revoluciones inevitables, el autor es Walter Lefebvre. Walter Lefebvre. Bueno, Walter Lefebvre, ¿quién es? Walter Lefebvre es uno de los historiadores más respetados, más serios en Estados Unidos. En esta obra, el Walter Lefebvre hace un compendio, un recuento de todas y cada una de las revoluciones inevitables en América Central. Si ustedes leen este libro, es prácticamente el manual de operaciones de cómo Estados Unidos, la CIA, toda esta gente intervino de manera sistemática para destruir Centroamérica. ¿Para qué? A Estados Unidos nunca le importó que Estados Unidos se convirtiera en su patio trasero, que hubiera muertes, que hubiera destrucción, que le importó alguna vez que Centroamérica se sumiera en la pobreza, que fuera fuente constante de éxodo, de un éxodo que no termina. No, nunca le importó. A lo que le importaba a Estados Unidos era imponer autócratas, como está haciendo de nueva cuenta en Ecuador con Daniel Noboa, que es un autócrata, como intenta hacer ahora en Perú con un político de derecha a quien todos conocen como Porky. Es decir, este es el plan. ¿Qué es lo que ocurrió en Salvador? Nayib Bukele.
A Estados Unidos lo único que le interesa es tener autócratas que se beneficien a sí mismos y que le permitan beneficiarse a ellos de un control desde Washington. Así es que parece mentira, por eso es importante conocer la historia. ¿Se acuerdan lo que decía Andrés Manuel López Obrador? La historia es la maestra de la vida, y quien no conoce la historia tropieza 2 veces con ella. Así es que, a lo mejor algunos me dirán: "Jaime, creo que estás exagerando en tu análisis de Ricardo Salinas, su movimiento no va a aprender, su", no, pero si sumamos los esfuerzos de es Ricardo Salinas, con los de la señora Lili Telles, con el de Alito Moreno, sumamos su alianza con Rachel Duffy, esposa del secretario de Transportes de Estados Unidos, sumamos el contexto de la actual agresión que está sufriendo Venezuela, con el interés del petróleo, los yacimientos petroleros que subyacen en Venezuela, pues como que todo cobra otro sentido. Yo creo que cuando uno es consciente de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, por eso es importante conocerla, ¿no? Insisto, no se lo van a perder, ¿eh? Es un gran libro. Las revoluciones inevitables en Centroamérica, lo malo es que no hay una versión en español de Walter Lafebre, para que crean, para que vean las cosas desde otra perspectiva. Creo que es muy interesante siempre tener presente. Aparentemente mucha gente dicen: Oye, ¿qué es lo que ocurre con Donald Trump? Yo no le veo ningún sentido a su geopolítica. Por un lado, dice que defiende a Ucrania, pero por otro lado apoya de manera encubierta a Vladimir Putin. ¿Qué es lo que pasa con Donald Trump? Por un lado, dice que es atroz lo que está pasando en Gaza, pero por otro lado, está apoyando un exterminio, un genocidio que es brutal, que es inhumano. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que está atacando a sus mejores amigos en el hemisferio, como a México, una especie de pan con cordonazo con el que tiene sometido a México. Claro. Y la presidenta de México ha hecho todo lo que está en su poder y en su inteligencia para capotear a este animal. Yo creo que estamos viviendo un momento interesante, preocupante, que hay que tomarnos muy en serio y hay que llamar a esta gente por su nombre. Me refiero a Carlos Salinas, me refiero a Lili Telles, me refiero a Lito. Son unos traidores, queridos amigos. Después nos cuentas del personaje este que entrevistó a Cedillo, que dice Paco que seguramente tú lo conoces muy bien, ¿no? En la segunda vuelta, si te parece, maestro Jaime Hernández, apaguemos las cámaras, las luces. Vicente Fox ya respalda a Ricardo Salinas Pliego, lo que faltaba. El expresidente de México, Vicente Fox, dice: un ejemplo para la casta empresarial mexicana, defender al país, rectificar el rumbo, recuperar nuestra democracia, sus libertades. Felicito a Ricardo Salinas. Mi querido Norman, escucho también tus comentarios. Bueno, Vicente Fox no es precisamente la voz más autorizada para estar en pos de la congruencia. No hay que olvidar que Vicente Fox, siendo panista, que mucha gente se pregunta, y ahorita voy a hablar acerca de esto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es el panismo, no? Porque hay gente que se sume panista y difícilmente puede demostrarlo por muchas razones. Pero regresando a Fox, vemos a Fox como durante el proceso para elegir al sucesor de Felipe Calderón, apoyó abiertamente a Peña Nieto, pero además de una forma hasta grotesca, ¿no? Porque él era panista, aparentemente, y algunos le llamaban neopanista, que era una corriente nueva que se había adueñado del partido, hay que decirlo, y ellos apoyaban a Peña Nieto y tenían candidata, ¿no? Tenían una candidata que, por supuesto, no estuvieron ni en capacidad ni en el deseo de llevarla al poder porque querían que fuera uno de sus socios, ahora uno del PRI, quien se hiciera a cargo del gobierno y le siguiera favoreciendo. Hace un rato hablaste de la entrevista que hizo Mónica Garza a Lili Telles. O sea, una lectora de noticias a otra lectora de noticias, aunque creo que Mónica Garza también fue una
lectora de noticias de espectáculo, ¿no? También fue gente de Ventaneando. Pero bueno, para el caso, Mónica Garza es lo mismo. Mónica Garza es hija del Meme Garza. Pocos recuerdan al Meme Garza, pero el Meme Garza y su padre, o sea, el abuelo de Mónica Garza, fueron los dictadores de Reynosa, fueron los dictadores priistas, inclusive del norte de Tamaulipas. Y ellos, evidentemente, Mónica Garza no olvida sus raíces y está reaccionando en apoyo de su propio partido, ¿no? Del PRI. Pocos conocen la historia de esta familia, pero es una familia que se enquistó en Reynosa, Tamaulipas, y, insisto, en el norte de Tamaulipas, y crearon condiciones terribles en términos políticos. Esto es, eran priistas y de repente se fueron paulatinamente volviendo panistas de acuerdo con el éxito que tuviera el otro partido. Pero para fines prácticos, pues han sido lo mismo, ¿no? Ya lo definió muy bien el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, cuando hablaba del prianismo, ¿no? Siempre fueron lo mismo. Y Lili Téllez se asume como no militante panista. Pero déjenme decirles una cosa, a mí me pasa mucho, o me pasaba cuando había algún debate en donde las tías panistas, como suele decir ahora, decían, yo soy panista de hueso colorado. Y yo les decía lo mismo, porque además es una forma de descubrirnos muy fácilmente a cualquier persona que se asuma como panista o como priista. Ninguna, yo les decía, bueno, ¿y por qué tú coincides con los propósitos, con los objetivos del PAN? Bueno, porque buscan esto, y bueno, ok, muy bien, pero ¿qué dicen los estatutos? ¿O qué dice su declaración de principios? Estos son documentos básicos de todos los partidos políticos en nuestro país. Y no sabían, nadie sabía que existía un estatuto o que existía una declaración de principios. De tal suerte que realmente no sabían la esencia, no conocían la esencia del panismo. Con respecto a Salinas Pliego, un saltimbanqui de gobiernos, pues como todos los varones del dinero en este país, pues él fue dando brincos, fue dando tumbos. Primero, pues obviamente muy cercano al priismo de Carlos Salinas de Gortari, quien le regala en una subasta amañada, quien le regala Imevisión, que después sería TV Azteca, que roba un canal, que roba el canal 40 a base de un golpe militar o paramilitar o policial, y que ahora pretende crear un movimiento que él llama anticrimen y anticorrupción. Aquí el problema gravísimo de Ricardo Salinas Pliego es que su pasado, sus conductas lo hunden. ¿Quién le va a creer a una persona con estas características, ¿no? ¿Quién va a pensar en que el mayor deudor de impuestos de este país, que esto es un acto criminal, dirían en Estados Unidos, por lo menos un delito en México? ¿Quién le va a creer a un delincuente que quiere hacer cambios dramáticos que beneficien al país? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién le va a creer a un tipo que teóricamente compra la televisora con un préstamo de $30 millones que le da Raúl Salinas, hermano del que le vende el canal, que es Carlos Salinas de Gortari? ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer, por ejemplo, a sus corifeos? ¿Quién le va a creer a sus incondicionales, como a La Torre, como Martín, como toda esa Pati Chapoy, etcétera? ¿Quién les va a creer algo? ¿Quién va a pensar que esta gente está siguiendo un propósito de carácter político, social, que beneficie al país? ¿Quién lo va a hacer? Es muy difícil entenderlo, sobre todo porque la gente o los liderazgos siempre asumen un ápice de reconocimiento. ¿Pero quién lo va a hacer? Con delincuentes, ¿no? O con empleados de delincuentes que se han enquistado en un grupo que ahora podemos identificar ya como un grupo pseudopolítico, ¿no? ¿Quién les va a creer a estos?
¿Quién está dispuesto a creer a esta gente? Claro. ¿No? ¿Quién? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Por eso sus fracasos, Vicente, Jaime, Paco, por eso sus fracasos tan evidentes y lamentablemente para ellos tan esperados, porque nadie les cree nada, ¿no? Nadie. Entonces, bueno, esto no va a dejar de ser una anécdota, va a tener que abandonar el propósito pronto cuando vea que sus resultados van a ser escasos y bueno. Ahora, fíjense qué interesante lo que dice aquí, la envidia, el resentimiento. Bueno, sin duda alguna, Salinas Pliego sigue dando patadas de ahogado, porque él tiene resentimiento con el movimiento de Morena, porque le cobraron los impuestos. A ver, ¿cómo es posible que a un delincuente que estableció ciertos apoyos en algún comité en el cual participó con el presidente López Obrador y que después el presidente le dijo, no, una cosa es que participes como asesor empresarial dentro de un grupo específico para que nos den ideas, y otro es que por haberlo hecho quieras dejar de pagar impuestos, ¿no? Tú y todos van a pagar impuestos, y esto no lo pudo tolerar. Sabemos perfectamente bien que el expresidente López Obrador le dio la posibilidad de salir adelante con lo que permite la ley, que son eliminación de algunas multas y recargos. Y no lo aceptó, porque ni siquiera el principal estaba dispuesto a pagar. Así que hablar de Ricardo Salinas Pliego, efectivamente, es hablar de un payaso, es hablar de un individuo que simplemente hace todo esto para evitar pagar 74,000 millones de pesos al erario, que finalmente es dinero del pueblo, y por eso el pueblo está tan molesto con este individuo. Creo que eligieron a la peor opción. Yo hace unos días creo que ayer escribí un tuit donde hablaba que realmente un patiño involuntario del expresidente López Obrador fue Ricardo Anaya, una patiña involuntario de la presidenta de México fue Xóchitl Gálvez, y que este sería un patiño voluntario del que le pongan, porque el que le ponga Morena o el movimiento, pues habrá de derrotar muy fácilmente a este tipo. Deberían de pensar en personajes más serios, con mayor credibilidad, mi querido Vicente, porque perdió todo, hasta los 74,000 millones de pesos. Voy contigo, Paco, con tema, reflexión, comentario, a lo mejor alguna otra información que tengas. No, mira, Vicente, lo que dice Norman es bien interesante, que debían poner a otro Patiño, a otro alguien que pueda hacer ruido. El problema, Norman, Jaime, Vicente, es que ¿a quién va a poner la oposición? No hay nadie. Nadie verdaderamente. Se han pasado desde 2017 culpando a Morena de todo, venezualización, a Cubazuela, lo que quieran, lo que aleguen. Se han pasado desde entonces tratando de que Estados Unidos derroque a Morena. Así que no tienen a nadie. No tienen a nadie. Su mejor carta, imagínate este tipo, que yo digo es patético, así que ¿a quién le van a pedir ayuda? ¿A Lito Moreno? ¿A Lili Telles? ¿A Jorge Romero Herrera, que es cabecilla del cártel inmobiliario? No tienen a nadie, Vicente, no han formado ningún político, y estuvieron esperanzados a que de pronto brotara alguien así como por arte de magia. Se les olvida que López Obrador no fue parte de arte de magia ni de una bolita mágica. López Obrador se forjó en años de lucha. Se les olvida que el fenómeno de Trump es igual. Nos puede gustar o no, pero Trump no fue un fenómeno como López Obrador de un día. Crearon un movimiento, que nos guste o no, pegó. López Obrador creó a Morena, Trump creó a MAGA, pero no se hacen los líderes en un día. Eso se olvida la oposición mexicana, que también siempre tomó los peores ejemplos del capitalismo, los peores ejemplos del neoliberalismo. Así que
¿A quién? Yo me pregunto, uno puede voltear a todo el PAN de cabeza, no vas a encontrar ninguno, puedes voltear a todo el PRI de cabeza, a ninguno, y puedes voltear a toda la clase esta que sigue a Salinas Pliego, no vas a encontrar a nadie. Así que, ¿por qué él? Pues porque no hay nadie. No hay nadie, están experimentando, van a volver a experimentar y así van a pasar la vida, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, para que tengan chance. Jaime y Norman, todavía nos queda un pedacito mientras empieza la mañanera. Creo que Vicente ya salió, pero teníamos un tema pendiente con Jaime Hernández y yo lo he escuchado, lo sé, porque él platica de Juan Luis Cebrián, este tipo que fue franquista, en realidad, pro dictadura, se mete entre la izquierda de España, se aprovecha de ella, pero es muy amigo de presidentes mexicanos, o expresidentes mexicanos como Peña, que le dio más de $1,000 millones en contratos, por lo menos, $200 millones para apuntalar el país, pero y ahora reunido con Cedillo, Jaime Hernández. Sí, fíjense que es fascinante contemplar la historia de Juan Luis Cebrián, que trae aparejada otro tipo de historias. Juan Luis Cebrián efectivamente es un personaje del franquismo y del tardofranquismo. Fue un personaje que se convirtió en un aliado de Jesús de Polanco, que se convertiría con el tiempo en el dueño del grupo editorial Santillana, del grupo Prisa y del País. Bueno, Jesús de Polanco llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos y más poderosos de España bajo la presidencia, bajo la jefatura de gobierno de Felipe González. Fue el gran negociador y junto con él, Juan Luis Cebrián fue el gran operador del grupo Prisa para sacarle contratos al gobierno de México. En aquel entonces, Juan Luis Cebrián se convirtió junto con Felipe González y el rey, ¿cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos era uno de los principales cabilderos de los empresarios españoles. Llegaba a México con sus jijiji, jajaja, con sus actos solemnes, mientras que por la puerta trasera convencía a gobiernos de México para aceptar los acuerdos, dar contratos privilegiados al Grupo Prisa y al Grupo País. Juan Luis Cebrián, el que tenemos en la imagen, fue un hombre que se convirtió en un poderoso y muy influente periodista, se enriqueció de veras como pocos, al mismo tiempo que José Jesús de Polanco se enriquecía. El problema con Juan Luis Cebrián, que fue un hombre siempre muy codicioso, muy ambicioso. Juan Luis Cebrián forma parte de una etapa en la que Prisa, el grupo Santillana y el País se lanzan a la conquista de las Américas, como dicen los españoles. Compran radios en México, la W, compran radios en América Latina, en Colombia, compran radios en Estados Unidos y se lanzan a la conquista mediática de gran parte de América Latina y de ese mercado hispano en Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema de Juan Luis Cebrián? Que el que mucho abarca, poco aprieta. El país empezó a tener pérdidas impresionantes. Los periodistas más veteranos acusaron a Juan Luis Cebrián de ser un irresponsable y de poner sobre el país, sobre todo, una pesada losa de deudas. Bueno, por cierto, unas deudas que hoy mismo mantienen a ese grupo editorial en serios problemas. Precisamente los problemas que venía arrastrando el país por culpa de un personaje como Juan Luis Cebrián obligan al grupo a buscar nuevos inversores y en ese momento se da la intervención de un tiburón, de un dueño de un fondo de inversiones llamado Josep Marín Orguglio. Es un tiburón de origen armenio, él se crió en Francia, es dueño de un fondo de inversiones y compró el país y hasta ahora mismo, a la fecha,
este dueño del país ha enfrentado serios problemas, revueltas internas al interior de Prisa y el Grupo País, porque no han conseguido deshacerse de las deudas. De hecho, han tenido hace muy poco una obligada ampliación de capital, precisamente para refrescar las arcas del Grupo Prisa, pero nada ha podido resolver este problema. Y en este proceso, mientras José María Orgoglio se hacía el hombre fuerte, hoy es el presidente de todo el grupo. La familia de los Polanco, porque Jesús de Polanco, que era llamado el Jesús del Gran Poder, fallece y deja a uno de sus hijos, de los 4 hijos que tenía, deja a uno de sus hijos como accionista. Bueno, para que tengan una idea del descalabro de la caída de Jesús de Polanco, de la familia de los Polanco y de Juan Luis Cebrián, las participaciones de esa familia pasaron de un 63%, que eran unos 1.800 millones de euros, a un 7% actualmente. Los de Polanco han perdido todo poder e influencia, lo mismo que Juan Luis Cebrián. Cuando llega el nuevo dueño del país, Orgoglio, ordena el descabezamiento de toda la gente vinculada a Juan Luis Cebrián, entre ellos Antonio Caño, que fue el último director que respondía a las órdenes de Felipe González, también accionista del país, y Juan Luis Cebrián. Bueno, después de toda esta historia, hoy Orgoglio se ha consolidado como el único y poderoso dueño de ese diario, un diario que, como hemos visto, sigue apostando por una política editorial de derechas, sigue apostando contra todo aquello que, porque saben que como siendo un tiburón inversionista, a Orgoglio no le gusta mucho un gobierno mexicano que tiene como eje de control al Estado para regular la economía. De ahí la política editorial del país. Así es que Juan Luis Cebrián, después de este descalabro brutal que sufre en el país, no tiene más remedio que juntarse con sus antiguos aliados, como ellos Ernesto Zedillo, que le facilitó muchos contratos, Enrique de la Madrid. Toda esta gente son criaturas que vivieron de los excesos, de los abusos, de esa época del priismo, del prianato, y hoy prácticamente se encuentran ahí recluidos. Hoy Juan Luis Cebrián, junto con otros de los directivos que eran los dueños del país, se han refugiado en un pequeño periódico que se llama The Objective, que es el periódico para el que Ernesto Zedillo le dio una entrevista. Y hasta ahí le dejo porque ya me alargué mucho. Se nos fue Vicente, pero Norman, después de vimos un Zócalo lleno el 15, ayer discursos muy duros, yo digo que todavía falta más autocrítica de la Marina, que puede ser un clavo ahí, el discurso de la presidenta y los vendepatrias, ¿qué más te llamó la atención de este fin de semana, Norman? Bueno, fue un grito, ¿no? Un discurso, el discurso conocido por todos por tantos años, pero es un discurso muy particular donde incorpora a muchas figuras femeninas, y realmente yo no conozco a nadie, inclusive gente de oposición, que yo haya escuchado por ahí algún comentario que haya estado en contra de la calidad de grito, déjenme utilizar ese término, que diera la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue espectacular, fue algo distinto, fue algo inédito en 215 años. Pues fue algo que nosotros tenemos que rescatar. Con respecto a la Marina, pues simplemente ese mea culpa, que dicen ellos, fue duro aceptar la corrupción y hubiera sido imperdonable callar. Me parece que es algo válido. Miren, perseguir a sus propios integrantes, perseguir el gobierno de Morena, a Hernández Bermúdez Requena, y llevarlos a la cárcel o detenerlos o por lo menos iniciar procesos, eso habla muy bien de un gobierno. Créanme que esto le está dando la vuelta al propósito de la oposición cuando pretende hacernos saber que hay complicidades. No hay complicidades. Sin embargo, las complicidades sí las vimos siempre con Felipe Calderón defendiendo a García Luna y defendiéndose a sí mismo.
Así que bueno, pues queda muy claro que hay comportamientos muy distintos. La presidenta ha dicho que esto va a llegar y llegará todo, tope donde tope, y que no habrá nadie que esté por encima de la ley. Así que nos queda muy, muy claro que tenemos un gobierno comprometido con la legalidad y que combate realmente la corrupción. Yo me siento muy cómodo, me siento contento. Fue un gran fin de semana en muchos sentidos y bueno, y espero que todo el mundo se la haya pasado muy contento y hayan comido muchos antojitos mexicanos, que para eso nos pintamos solos. Tenemos muchísimos y en cada región se crean tantas y tantas cosas maravillosas. Así que bueno, pues a mí me encuentran como Norman F. Pearl en X y también en Facebook. También tengo ahí un par de cuentas. Y por supuesto, de 7 a 9 de la noche, en el programa que se llama De 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, pero basta con que busquen normanpearl.tv y nos verán los tres individuos que estamos ahorita aquí frente a su pantalla, con el gusto, con el placer y con el entusiasmo de siempre. Muchas, muchas gracias y nos vemos más tarde. Por supuesto, antes los programas de los maestros, como No Apto para Cínicos a las 2 de la tarde, que es un programa maravilloso, extraordinario, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, y a las 5 de la tarde, por supuesto, de la videocharla de mi maestro Paco Hernández. Muchas gracias, que pasen un buen día todos y nos vemos más tarde. ¿Qué les parece si yo dejo ahí un temita que podemos ver al rato? Francesca Albanese, que es relatora de la ONU para Palestina, dio a conocer este fin de semana y el lunes mismo que hay evidencias de que hay más de 680,000 muertos en este genocidio allá en la franja de Gaza. Les tiro ese temita. Jaime, ¿con qué vas a cerrar? ¿Con qué nos quedamos? Ya sabemos que al rato, además debo agradecerle que ayer habló de mí en No Apto para Cínicos. Muchas gracias, Jaime, por hacerme todavía más famoso, pero pero además habló cuando estaba hablando de mi cuate Robert Redford. Sí, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, así que Jaime, ¿a dónde te buscamos y con qué nos dejas después de todo lo que platicamos esta mañana? Es que honor a quien honor merece. Estaba yo transmitiendo y me preguntaron algunos que quién era más guapo, si el maestro Paco Cruz o Robert Redford. Yo, sin duda alguna, el maestro Paco Cruz. Y muchísimas personas que estaban siguiendo el programa coincidieron. No hay mayor guapura que la del maestro Francisco Cruz. Así es que la verdad siempre por delante, queridos amigos. A mí me da mucha envidia la guapura del maestro Paco Cruz, pero ¿qué quieren cuando lo intentan comparar con Robert Redford? Pues imagínense, ¿no? En fin. Bueno, amigos, pues ya saben, los espero a las 14 horas. Vamos a hablar de estos temas. Y me pueden seguir también a través de mis redes sociales en @Jaime1 y después a las 19 horas con el maestrazo Norman Pearl y el querido Paco Cruz. Ahí los vemos los tres y pórtense bien y si se portan mal, inviten. Sí, bueno, yo los dejo que se vayan. Estamos a unos minutos de empezar o de ver la mañanera. Así que pásenla bien, nos vemos a la noche. Yo me quedo con ustedes un par de minutos mientras aparece la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero buenos días, Jaime, buenos días, Norman, buenos días a todos.